los Estados Unidos y de dónde se mudó? Me mudé a los Estados Unidos para empezar la universidad, pero también porque en Lima, Perú, donde yo vivía, había muchísimo terrorismo. Entonces mi mamá es americana y ella no quería que continuemos viviendo en esa situación. Entonces por eso ella quiso enviarnos a mí y a mis 3 hermanas a la universidad en Boston. ¿Por qué ha decidido ustedes venir a los Estados Unidos en vez de otro país? Porque mi mamá es americana, mis padres se conocieron en los Estados Unidos, en Cincinnati, Ohio. Mi mamá es de Cincinnati y luego ellos se casaron y regresaron a Lima. Entonces, cuando decidimos salir del país, automáticamente ellos escogieron Estados Unidos. ¿Quién se quedó a otras en el país y qué fue la parte más difícil? Toda mi familia, por el lado de mi padre, todos son peruanos, y yo crecí con ellos toda mi vida, como hermanos. Entonces, a pesar de que me mudé a los Estados Unidos con mis hermanas, todos mis primos, tíos, todos se quedaron y eso fue bien difícil. Sí, ¿cómo se ha preparado antes de emigrar y cuánto tiempo pasa entre su decisión y salir de su país y entrar en los Estados Unidos? La verdad es que mis padres me dijeron en noviembre del año 87, del 87, que iba a mudarme a Estados Unidos en enero. O sea que 1 mes y medio más o menos tuve para prepararme con la idea de que íbamos a mudarnos a los Estados Unidos. Y entrar al país no fue, para mí era una idea, era como venir a visitar a mi abuela que vivía en Florida. Entonces, no creo que cuando me mudé, a pesar de que sabía que iba a vivir, que me estaba mudando, no lo pensé de esa forma, que iba a dejar Perú por el resto de mi vida. En mi mente, yo tenía 16 años, en mi mente era una cosa temporal, entonces no me afectó hasta después. ¿Tiene algo que decir que le haya impresionado durante el viaje? Durante mi viaje saliendo de Lima, Sí. Bueno, sí, muy, muy gracioso porque yo salí del país con mi hermana mayor, Lilian, Sí. y por el clima, el avión aterrizó en Panamá y nos llevaron a un hotel en Panamá y yo nunca me había quedado en un hotel porque en Latinoamérica no hacemos eso, o en mi época, no, cuando viajábamos acá a los Estados Unidos a visitar a mi abuela, siempre nos alojábamos con ella. Entonces fue increíble quedarme en un hotel con mi hermana, sin mis padres. Entonces eso hasta ahora la tengo como una gran memoria de la primera vez que me quedé en un hotel.
¿Cómo fue la primera semana aquí? La primera semana difícil porque mis padres todavía no habían venido, todavía no se habían mudado, entonces éramos solamente yo y mi hermana quedándonos con mi abuela. Y a mi abuela americana no la conocíamos mucho, solamente la había visto 3 o 4 veces en toda mi vida. Entonces, yo creo que ahí es cuando recién me empecé a dar cuenta, wow, ya no voy a regresar más. O sea, mi vida realmente ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, Sí. ¿Qué fue el reto más difícil en el primer año? en el primer año yo creo que la diferencia de cultura. Yo fui a una escuela privada toda mi vida de mujeres, Sí. como te imaginarás, pero desde primer grado hasta el último año de high school, de secundaria. Entonces, con uniforme, donde todas éramos iguales en el sentido de que no te puedes dar cuenta quién es diferente por la forma como te vistes, ni el carro que manejas. Ahí nadie manejaba, todas íbamos a la escuela en el autobús de la escuela. Pero cuando llegué acá a aprender inglés y hice un año de high school acá, en Florida, donde habían hombres y mujeres en la escuela. Yo no estaba acostumbrada a eso y de repente tenía que vestirme con ropa, pero yo no tenía ropa porque tenía muy poca ropa porque toda mi vida había ido a la escuela en uniforme. Entonces no me acuerdo haber ido a tiendas a comprar ropa con mi mamá porque no necesitábamos, solamente para el fin de semana. Entonces, y la forma como yo llegué el último año y ya toda la gente, todas las chicas, todos se conocían de muchísimo tiempo y yo no conocía a nadie y entonces al comienzo todos me miraban como bicho raro. Bicho raro es like a bug, like a strange bug, you know, it's a saying in Spanish. Entonces, eso fue muy difícil, pero te acostumbras. Sí. ¿Qué fue tu más grande lograr en el primer año? Yo creo que aplicar a la universidad, entrar a la universidad que quería. Mi hermana mayor estaba atendiendo ya Boston University, entonces fue prepararme para mudarme a Boston y mudarme a Boston. Después de ese año yo me mudé a Boston a empezar la universidad y yo creo que yo creo que esa fue mi meta más grande y pensando que quizás al llegar a Boston, que fue lo que pasó, conocía yo a mucha gente de Lima, Perú, que estaba también atendiendo Boston University. Entonces, por lo menos iba a empezar la universidad conociendo a gente. ¿Había algo que provocó su decisión de mudarse aquí? Yo creo que mis dos hermanas, una fue a Boston University y la otra fue a Brandeis. Entonces, yo ni siquiera lo pensé porque en Perú
en Latinoamérica uno vive con su familia hasta que se casa. Y luego se muda a su nueva casa con su esposo. Entonces, para mí, el concepto de no vivir con mis hermanas fue una de las cosas más difíciles. Entonces, sí, yo creo que... ¿Qué es una cosa interesante que ha aprendido de emigrar? Yo creo que aceptar, tener una mente muy abierta, porque cuando pasas por algo, yo pasé por lo que ustedes llaman inmigración de una forma muy diferente, porque tenía papeles, tenía pasaporte americano y tenía el apoyo de mis padres. Pero yo conozco mucha gente que no tiene todo esto, que no tiene las oportunidades que yo tuve. Entonces, es siempre mantener la mente abierta. Entonces, eso para mí fue, fue una experiencia que me hizo abrir los ojos y me hizo crecer como persona. Y ahora, cuando conozco a gente que está teniendo, que ha emigrado, porque en mi trabajo mucha gente viene de otros países y es muy difícil para ellos porque muchas veces vienen solos o muchas veces vienen con familias. Entonces, es mantener, ser súper amigable, ayudarlos y hacerlos sentirse en casa. Si tuviera la oportunidad de dar consejos a sí misma antes de mudarse aquí, ¿qué se diría? Yo creo que no estar tan ansiosa como lo estaba en esa época, mantener nuevamente una mente más abierta y no tratar de impresionar a la gente para tratar de entrar a sus grupos, ser yo misma. Me tomó mucho tiempo llegar a, yo diría que recién en los últimos 5 años, por fin me siento que puedo ser yo misma y que no tengo que tratar de impresionar a nadie. Y eso lo sentí muchísimo, no desde que me mudé, que para tener amigas tenía que ser como ellas. Y no, porque yo creo que me ha tomado muchísimo tiempo darme cuenta que las amigas que tengo me van a querer como soy, que yo no tengo que impresionarlas solamente porque estoy viniendo de otra cultura, de otro país. Si usted podría cambiar una cosa del proceso de la inmigración de Estados Unidos, ¿qué cambiaría? ¿De mi proceso o de el proceso de ahora? De tu proceso. Yeah. ¿De mi proceso? Yeah. Es que mi proceso fue muy fácil, porque yo entré al país con un pasaporte americano, con mi familia. O sea, yo creo que quizás si estoy hablando de mi experiencia personal, hubiese sido haber podido venir con toda mi familia, en vez de venir con mi hermana mayor y luego otra hermana vino después de 6 meses y luego
mi mamá y mi hermana menor vinieron después y mi padre venía a Estados Unidos, regresaba porque él es cirujano, doctor, y su práctica estaba en Lima. Entonces no nos mudamos todos juntos y eso fue muy difícil para mí. Hablo inglés cuando llego a los Estados Unidos y si no, sé que en la experiencia aprender inglés. Yo hablé inglés como ustedes hablan español. Porque igual. No, bueno. No, sí, no, está muy bueno. Es que yo fui a una escuela donde aprendí inglés como ustedes están aprendiendo español, igualito. 1 hora al día, nada más. Mi mamá es americana, entonces ella nos hablaba en inglés, pero nosotros nunca le contestábamos en inglés. Siempre le decíamos, acá en Perú se habla español. Entonces, eso fue difícil cuando me mudé acá. Pero yo creo que como cualquier persona que se muda a otro país, cuando solamente escuchas inglés y no tienes otra alternativa que hablar inglés, lo aprendes mucho más rápido. ¿Fue difícil salir a su país? Sí, fue muy difícil. Fue una de las cosas más difíciles porque yo salí de mi país cuando era junior en high school y terminé para hacer mi senior year acá en este país. Entonces, todas las experiencias por las que pasan ustedes el senior year con todas tus amigas y luego van a la universidad y siguen en contacto, todo eso yo lo perdí. Y luego acá solamente tuve 1 año, entonces era muy poco tiempo para conocer a gente. Entonces siempre me sentí en limbo, donde nunca solidifiqué estas amistades porque salí del país en una etapa de la vida de uno donde las amistades realmente se solidifican, y tampoco acá porque no tuve tiempo para conocer a mucha gente. Entonces yo creo que sí, y dejar a mi familia también fue difícil, pero a mi familia yo ahora regreso a Perú 1 o 2 veces al año, entonces por lo menos los veo. ¿Con qué frecuencia va a su país y cómo ha cambiado y no cambió su país con los últimos años? Yo regreso a Lima 2 veces al año. Hay veces que regreso 3 veces al año, depende de si hay alguna celebración o de mi familia. Y sí, Lima ha cambiado muchísimo. Ya no tenemos terrorismo, muchas compañías, ya el país se abrió a compañías internacionales a que entren al país y abran tiendas y restaurantes, y entonces cuando estás en Lima es como estar en New York City. Encuentras todo, ya no es como antes, donde cuando yo iba a Lima
mi familia me pedía que les compre todo acá para llevar. Ahora ellos pueden comprar todo allá. ¿Se identifica más con la cultura estadounidense u otra cultura? A pesar de que me encanta la cultura estadounidense, yo me identifico más con la cultura peruana, porque a pesar de que salí del país tan joven, a los 16, igual mi corazón se quedó en Lima y siempre regreso y el español es mi primer idioma. Yo todavía pienso en español. Sí, entonces, pero también es una cultura tan diferente, la cultura latina, y sí, yo no tengo eso, lo tengo con mis hermanas, que todas viven por acá, pero no lo tengo fuera de mis hermanas. No tengo esa cultura que encuentro en Lima, de los amigos, de la familia, no la he podido encontrar acá. Entonces yo diría que la traigo acá y me identifico con la cultura peruana en mi casa. ¿Qué son sus cosas favoritas y menos favoritas de los Estados Unidos? Ay, hay tantas cosas favoritas. El orden, muchísimo menos tráfico. Yo soy una persona más feminista, entonces una de las cosas que más me gustó fue que yo pude mudarme a este país, ir a la universidad, trabajar y no necesitar nunca más depender de mis padres, desde muy, muy pequeña. Desde que estuve en la universidad, trabajé en la universidad. Una vez que me di cuenta que podía trabajar y ganar dinero y establecerme yo sola, sin la ayuda de mis padres, esa fue una de las cosas que me gustó más de este país, que en mi país es muy difícil. En mi país uno depende mucho de la familia y del estatus social del que uno viene. Entonces, yo diría que esa es una de las cosas que más me gustan de vivir en este país, sobre todo ahora que tengo hijos y que tengo una hija mujer, que yo sé que ella va a tener muchísimo más oportunidades en este país y que no va a tener que encontrar a un esposo que la mantenga, sino ella va a poder hacer eso sola. Yo diría que esa es una de las cosas que más me gustan. Y menos favoritas, yo no sé si es que hay algo. Yo trato de ser siempre súper positiva y ver lo mejor de todo. Entonces, yo no diría que tengo cosas que son menos favoritas. En febrero el clima, pero porque en febrero es verano en mi país, pero hasta cuando tenemos nieve y me encanta ver todo blanco, o sea que... ¿Piensa que ha perdido parte de su identidad después de emigrar? ¿Cómo?
lucho muchísimo para mantener esa identidad. Por algunos años diría yo que fue muy difícil porque yo quería pertenecer al grupo de gente, por ejemplo acá en Concord, era muy importante para mí pertenecer al grupo de gente, por ejemplo, donde en la escuela de mi hija, a ese grupo, pero yo creo que uno sigue creciendo hasta cuando tienes mi edad y te das cuenta que realmente no tienes que hacer eso, que no puedes continuar manteniendo tu identidad y quizás en algunos momentos no me identifiqué tanto porque si me identificaba como latina, entonces quizás esta gente no me aceptaría. Pero ahora ya no me importa, entonces yo definitivamente me identifico más como latina y es muy como peruana y es muy importante para mí que mis hijos sepan eso y que ellos también se identifiquen como peruanos, latinos y que no les dé vergüenza ser diferentes. ¿Cuáles son los elementos más importantes de su cultura? ¿Por qué? Yo creo que yo diría la familia es lo más importante y lo siento mucho, sobre todo cuando voy a Perú. Yo veo muchísimo a mi familia acá, a mis hermanas, por lo menos 2 o 3 veces por semana, pero cuando estoy en Lima, estoy con ellas todos los días. La familia es muy apegada, cenamos juntos, por lo menos 3 o 4 veces por semana, siempre veo a alguien de la familia, no sé, yo diría que eso, la familia es el elemento más importante en mi cultura. ¿Cómo ha intentado integrar su cultura nativa en la cultura de los Estados Unidos? Bueno, yo creo que porque somos 4 mujeres, yo y mis 3 hermanas, todas estamos constantemente hablando por teléfono, en WhatsApp, ¿no? Nos vemos 2 o 3 veces por semana, entonces eso hace, y tengo una hermana que enseña español y que es muy latina también, entonces eso lo hace más fácil, hace que nos preocupamos de unir siempre a la familia, de que todos los primos, los hijos de mis hermanas son como hermanos de mis hijos, son muy, muy unidos y se protegen mucho, entonces yo creo que eso es lo que hace mucho más fácil mantener o integrar nuestra cultura en este país. ¿Con qué frecuencia habla con su idioma nativo en casa y le gustaría hablar más de su idioma y dónde se puede hablar español? Bueno, yo con mis hijos ahora sí hablo español, porque los dos están tomando español y tienen que practicar. Entonces, y ahora, como ellos están tomando español en la escuela, ellos me entienden. Ellos hacen lo mismo que yo hacía con mi mamá.
yo les hablo en español y ellos me contestan en inglés. Y está bien, porque por lo menos sé que me están entendiendo. Con mis hermanas todos los días hablo en español, siempre. Yo creo que sería raro hablar con ellas en inglés, porque no nos hallamos en inglés, no estamos tan acostumbradas a hablar en español, siempre. En el trabajo no tengo a nadie para hablar español, entonces durante el día no hablo mucho español, pero apenas salgo del trabajo, mi esposo es cubano y entonces hablamos en español, no sé, 70% del tiempo. Sí. ¿Me puede hablar de los primeros trabajos que tenía? ¿Cómo consiguió su primer trabajo y es el proceso de solicitar un trabajo diferente en los Estados Unidos? Bueno, para mí fue una experiencia diferente porque yo tenía papeles. Entonces, mi primer trabajo en Boston University fue en el Music Library. Muy aburrido. Pero luego yo estaba en el pre-med, en el programa de pre-med, y entonces a través de Boston University conseguí un trabajo en el hospital que se llama St. Elizabeth's Hospital en Brighton, y trabajé ahí en un laboratorio todos los fines de semana. Ese fue realmente mi primer trabajo fuera de la universidad. Y fue muy fácil conseguirlo porque yo creo que en esa época habían muy pocas personas que estaban yendo a la universidad y hablaban español e inglés y necesitaban a alguien bilingüe. Entonces, durante todos los trabajos que yo conseguí fuera de la universidad, siempre fueron porque hablé 2 idiomas, excepto mi trabajo ahora, porque ahora trabajo en una compañía, a tech company, y no necesito hablar español, pero mientras que estuve joven y trabajé, los trabajos que tuve necesitaban a alguien que hable español. Entonces fue muy fácil. ¿Tiene usted algún consejo para una persona pensando venir a los Estados Unidos? Bueno, hoy en día depende si la persona va a inmigrar con papeles o sin papeles. Y si son jóvenes, lo que yo siempre digo es estudia, porque para mí la educación abre tantas puertas y lo he visto toda mi vida y siempre yo le trato de explicar eso a mis hijos o a la gente he tenido sobrinos que han venido a Concord Carlisle de Lima por 2 o 3 meses a estudiar, a poder atender la escuela y escuchar el inglés y siempre les digo, lo más importante es siempre mantener una mente abierta y aprender cuanto más puedas, porque a través de la educación puertas se van a abrir. Entonces, ese sería el consejo que yo le diría a alguien que está viniendo joven. Alguien mayor, depende de la situación en la que estén viniendo.
¿Tiene la gente estadounidense ideas falsas o misconcepciones de ustedes por qué inmigrante? No por ser inmigrante. Cuando recién me mudé a Concord, la gente pensaba que yo era la nani de Sofía, porque yo no soy blanca. Entonces, yo creo que la gente automáticamente piensa, bueno, si no eres blanca o eres una nani o porque mi hija tiene pelo mucho más claro que el mío y es más blanca que yo. Entonces, yo creo que al comienzo, cuando recién nos mudamos a Concord, vi mucho de eso. Mucha gente me preguntaba, ¿no? si me podían contratar, if they could hire me, para cuidar a sus hijos, porque me veían con mi hija y lo atenta que era con mi hija. Entonces sí, yo creo que quizás al comienzo pasé por eso, pero yo creo que ahora, después de 15 años que he vivido acá, hay mucho más gente, es un estado más global, hay mucho más gente de otros países y más latinos. Entonces yo creo que quizás la mente de la gente se está abriendo más. Sí, hay partes de tu cultura que sientes la necesidad en esconderte. No, nada, realmente, al contrario, me encanta la cultura peruana, la cultura latinoamericana, entonces, no. ¿Qué piensa del sueño americano? ¿Es posible o imposible de realizar? ¿Es algo real para ustedes o solo una idea? Yo creo mucho en esto y siempre se lo digo a mis hijos, pero es muy difícil para mucha gente. Y es muy difícil porque uno tiene que estar muy motivado. Si tienes la motivación para estudiar y estudiar y estudiar, las puertas se te van a abrir. Sobre todo hoy en día, porque hay muchísimas más posibilidades para gente que no puede pagar la universidad, de entrar a las universidades si prueban que están estudiando fuertísimo, hoy en día más que nunca. Entonces, yo creo que sí, este American Dream es muy real si es que uno está motivado suficientemente como para probarle a la gente que ellos pueden seguir adelante, que van a estudiar y primero entras, yo conozco a mucha gente que han trabajado fuertísimo para poder estudiar una carrera en una universidad y les fue muy bien y luego otra universidad los aceptó, universidades con nombres muy grandes, y luego gente que continuó y sacaron su PhD gratis, pero toma un montón de motivación y toma muchísimo esfuerzo y toma tener prioridades y cómo estás
¿Qué estás poniendo como prioridad? ¿Salir con tus amigos siempre o enfocarte en lo que tú quieres? Entonces, depende de la persona. Sí. Gracias. Ay, gracias.